Bien, muy buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a la Biblioteca Pública Municipal en nombre de la Alcaldía de Pereira, de la Secretaría de Cultura, a este espacio que ya se ha vuelto habitual y que pues nos ha permitido a los lectores pereiranos tener personajes de la talla de quien nos acompaña hoy, Miguel Torres, para conversar acerca de su trilogía del 9 de abril. Miguel Torres es una de las voces de la literatura colombiana más importantes en la actualidad, y con él va a conversar Rigoberto Gil, que es el escritor pereirano y que ha publicado varias novelas y ensayos de notoriedad nacional. Así que sin más preámbulos, les pido por favor un aplauso para el maestro Miguel Torres de bienvenida y para Rigoberto Gil Montoya. Muy buenas noches. Pues lo primero es agradecer la presencia aquí en Pereira del escritor Miguel Torres. Nos sentimos muy honrados de que nos esté visitando, de que esté aquí en esta ciudad. Agradecerles a ustedes la presencia también en este diálogo que vamos a sostener con el escritor. Pues es muy importante sobre todo tener al maestro Miguel acá, porque es la oportunidad para preguntarle algunas de esas cosas que a uno se le ocurren como lector, que mientras lee los libros de pronto surgen algunas inquietudes, o uno quisiera conocer de primera mano lo que un autor de la calidad y de la experiencia del maestro Miguel, digamos, ejerce en su dinámica como escritor. Y bueno, que esta va a ser una oportunidad en ese sentido. El maestro Miguel es sobre todo conocido ahora por la trilogía que tiene que ver con el tema de Gaitán. Tiene 3 novelas importantísimas, las 3, es muy difícil pensar cuál de las 3, con cuál se quedaría una, digamos, porque dentro de lo que el maestro plantea, pues hay una unidad muy grande en esa trilogía. Estoy hablando de las novelas El crimen del siglo, que es la primera novela que publica, después El incendio de abril y la última, La invención del pasado. Sin embargo, yo quiero decir que yo conocí la escritura del maestro Miguel a partir del conocimiento de una obra dramatúrgica que fue muy importante para nosotros en su momento, que se llama La Siempre Viva, una obra teatral muy exitosa y sobre todo una obra en la que ya de entrada el tratamiento de un tema tan espinoso como el de la toma del Palacio de Justicia ya lo conmueve a uno y le llama a uno mucho la atención la capacidad que tiene el maestro Miguel de tratar ese tema. Esa obra a mí me encantó en el sentido de la construcción, en el sentido del tratamiento de ese tema un poco como correlato de lo que había pasado en la toma del Palacio, y por eso pues tampoco nos asombra que después haya pasado al terreno de la novela, después de la escritura de unos cuentos, y bueno, digamos que en este sentido pues estamos frente a un autor con mucha experiencia. Maestro Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar acá con nosotros. Me gustaría empezar el diálogo preguntándole algo que seguramente ya se lo han preguntado muchas veces, pero que podría esto servir para empezar el diálogo. Usted nace en el año 42, o sea que era muy niño cuando sucede el Bogotazo, cuando la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. A mí me gustaría que nos recordara un poco cómo fue ese momento suyo de infancia, el hecho de estar viviendo en Bogotá, o si no vivía allí, cómo vivió esa experiencia, y digamos que a medida que pasa el tiempo, cuáles son las imágenes que usted recoge de ese momento que puedan luego nutrir su obra literaria. Gracias, Rigoberto, por acceder a acompañarme en esta conversación.
y gracias a Carolina Toro y a la Biblioteca de Pereira, y muchas gracias a ustedes, los que están aquí presentes esta tarde. Yo no sé si puedo confiar en mi memoria como un origen, una fuente verídica y más verídica o verosímil de esos sucesos. El 9 de abril yo vivía en el barrio Belén de Bogotá. Es un barrio que está construido en una loma a unas 10 cuadras de la Plaza de Bolívar. Entre lo que recuerdo y lo que he inventado y lo que me han contado, que es lo que la memoria organiza, la memoria es una raponera, una ladrona, una ratera, que se roba lo que hay por ahí cerca como un agujero negro que atrae y lo absorbe. Entonces, lo que yo cuento no sé si fue que pasó o me lo inventé o me lo contaron. En el barrio Belén era una gran loma, unas calles muy empinadas, y el 9 de abril recuerdo que mi mamá fue por mí a una escuela donde yo estudiaba primer año de primaria, a la 1 de la tarde o a algo más, a la 1:30. Algo pasaba, a los niños nos hicieron refugiar en los salones de clase de la escuelita que quedaba en la calle Novena con Sexta, prácticamente a 1 cuadra de la Plaza Bolívar. Mi mamá llegó por mí y otras madres habían llegado, otros padres por sus hijos, pero nosotros estábamos muy pequeños, no entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Había muchos ruidos, detonaciones, estallidos, gritos, carreras por las calles, la gente corría. Y nos subimos para la casa. Creo que llovía en la tarde, pero lo que sí tengo grabado en mi memoria son las llamaradas de los incendios en la noche, la gente subiendo las calles empinadas del barrio cargada de cosas, algunos montados a caballo, otros con carritos de rodachines arrastrando mercancías, mucha gente corriendo hacia el centro para buscar a sus familiares, otros buscando refugio en sus casas, y nosotros encerrados en la pequeña casa que vivíamos en la calle Quinta con Carrera Primera. Luego de esa noche vinieron unos días como muy tormentosos en Bogotá. Parece que había francotiradores en las calles, en las torres de las iglesias. Había trincheras de donde se disparaba, el ejército rondaba todas las calles, las tiendas parece que estaban cerradas. Había una situación de guerra en la ciudad y, supongo, como lo supe después, en el resto del país. Esas imágenes se me quedaron grabadas a mí. Luego, ya en los años 50, en plena época ya de mi niñez y mi adolescencia, pero sobre todo en mi niñez, donde yo vivía en el mismo barrio, se hablaba mucho de Gaitán. Gaitán había estado alguna vez en ese barrio, en algunas de sus campañas políticas, o en las visitas que él hacía frecuentemente a los barrios, donde tenía el mayor caudal de admiradores y seguidores de sus ideas políticas. La gente grande, este barrio era un barrio de gente pobre, artesanos, mecánicos, zapateros, carpinteros, gente
obreros que trabajaban en fábricas, en empresas, hablaban de Gaitán siempre. Y yo crecí oyendo hablar de Gaitán en mi casa, en la cuadra, en las calles vecinas. Y nosotros, los niños de esa época, crecimos con la idea de que Gaitán iba a llegar de un momento a otro al barrio. Entonces había una cosa metafórica que construimos sin saberlo. Gaitán había muerto, pero seguía vivo, y para nosotros, que no habíamos asumido la muerte de Gaitán porque éramos muy pequeños, Gaitán seguía vivo como seguía vivo para toda la gente que vivía ahí. Y eso es lo que pasa con ese tipo de personajes. Ese mito que se construyó después del asesinato de Gaitán, que siguió vivo en la memoria de mucha gente durante mucho tiempo, y lo que hoy es lamentable es que esa imagen de Gaitán se haya ido borrando, desvaneciendo de la memoria colectiva, y no es un olvido, digámoslo, voluntario de la gente, sino algo que ha propiciado el poder político en este país, de inducir al olvido, a través de engaños, de mentiras, que siempre lo que han buscado es ocultar la verdad. En algún momento dije que lo que hacemos nosotros es todo lo contrario de lo que hacen los políticos, que dicen muchas mentiras para ocultar la verdad, y nosotros escribimos ficciones para buscarla. Sí, maestro, me gusta mucho esa memoria que usted, esa evocación que usted tiene de ese evento, porque justamente creo que esa es como la parte esencial de la trilogía, ¿no? La idea de poder reconstruir de la mejor manera todo ese universo que gira en torno de Gaitán, y me llama mucho la atención la capacidad que usted tiene de hacer un trabajo para cada libro, de modo que cada libro es un mundo muy particular. Lo digo en este sentido. El crimen del siglo, siento que fundamentalmente el personaje es Roa, ¿cierto? Juan Roa. Ya en los incendios de abril, ya digamos es la ciudad, es el coro de voces, y ya en la invención del pasado pues es una familia, y particularmente una mujer que es la que sirve como de bisagra para poder narrar una historia que nos toca además mucho más allá del Bogotazo, y llega hasta la toma del Palacio de Justicia. Esa capacidad suya de darle a cada escenario y a cada mundo con personajes muy particulares una profundidad, pero en todos ellos hay algo que me llama mucho la atención, y es esa necesidad suya, como la del autor, de darle voz a esas voces marginales, ¿no? Como si usted políticamente asumiera ya una postura en ese sentido. Es decir, mi mirada con respecto al tema del Bogotazo tiene que ver, pues por un lado, con unos recuerdos infantiles, con una memoria de familia, con un mito que se construye en el tiempo, pero al mismo tiempo la necesidad de recoger una serie de voces que quizá no están dentro de una memoria oficial. Digamos, ahí hay una intención del escritor al asumir esa postura, que para mí es una postura poética y política con respecto al fenómeno de Gaitán. Sí, yo creo que una de las tareas del escritor es darle voz a los que no la tienen, a los que permanecen no solo en el anonimato, sino en el olvido. Y eso, por ejemplo, me propuse hacer en El incendio de abril, que es una novela escrita con base en testimonios. Es una especie de polifonía donde hay cerca de 70 voces que narran la gran tragedia del 9 de abril, cómo afecta a cada una de esas personas que hablan del crimen de Gaitán.
Yo no creo realmente que a mí me guíe un ideal político, una ideología determinada. La tengo naturalmente una posición frente al poder, siempre la he tenido, siempre he estado al lado de las víctimas y he escrito mis libros, pero con el rigor de no imponer mi ideología sobre los personajes. Son los personajes los que debaten estas cuestiones, son los personajes los que definen sus ideas políticas, y es a cargo de ellos donde se mezclan estas posturas, estas discusiones, estas ideologías para debatir el contenido político de determinada obra. Creo que eso es algo que aprendí también en el teatro, porque por ejemplo en el teatro hubo un tiempo en que había una imposición ideológica del autor sobre los personajes y lo que se quería transmitir era el pensamiento del dramaturgo por encima de todo. Y a mí nunca me gustó este tipo de tratamiento, tanto para la dramaturgia como para la narrativa. No sé qué se logra con esto. Es decir, la aspiración no es que a través de mis novelas yo logre transformar o convertir a una serie de lectores en otras personas. Hay, de todas maneras, una especie de ilusión, de expectativa, por saber qué pasa con los libros que uno escribe. Lo ideal sí es que ese universo que uno crea en la ficción, una vez compartido, y digo compartido con el lector, porque una novela es una construcción entre dos personas, el escritor y el lector. Si hay un lector que abre el libro y después de leerlo lo cierra y ha tenido alguna revelación, un descubrimiento, algún conocimiento distinto acerca de la sociedad, de la realidad, del entorno que lo rodea, si al finalizar el libro tiene una revelación que le diga: hombre, las cosas son distintas a como yo creía que eran, o por lo menos una de esas cosas referente al amor, al crimen, a la impunidad, a la justicia, a la amistad, a la traición. El libro ha obrado como un impulso, como un impulsador de un cambio de pensamiento respecto a ese fragmento, digamos, de la sociedad o de la realidad. Eso es muy satisfactorio para uno. Pero eso es más una consecuencia, aunque naturalmente, como lo decía, el propósito de mis novelas, primero que todo, es por una obsesión, una pasión por escribir. Es decir, nunca me he propuesto, antes de la importancia que tiene para mí la literatura, utilizarla como un mecanismo, como un trampolín para decir cosas que hagan cambiar a nadie. Es el proceso, el transcurso, lo que va reuniendo una serie de posibles conjeturas verosímiles que hacen que el lector tenga como unas versiones distintas a las que maneja la historia oficial, por ejemplo. Y en ese sentido es algo que sí, como lo decía, es satisfactorio que la gente cambie su pensamiento de alguna forma. Hasta qué punto la literatura lo puede hacer, no creo que sea muy importante, pero yo creo que algo puede hacer no solo la literatura, el cine,
la poesía, el arte en general, es muy importante. El arte es político, no podemos negarlo, absolutamente político. Bueno, sí, maestro, en ese mismo sentido decía yo lo político. Claro, los personajes suyos son los que tienen una visión de mundo y usted simplemente deja que esos personajes tengan esas miradas que son hasta contradictorias entre ellos mismos, y por supuesto que eso hace parte de esa distancia que usted toma como escritor frente a ese universo que narra. Yo siento, digamos, aquí quizás sea un defecto mío como profesor, cuando yo veo su trilogía, yo veo una fina arquitectura, en el sentido en que cada una de las obras está aportando algo, digamos, que al mismo problema y al mismo fenómeno. A mí eso me parece muy difícil que lo haga un escritor, sobre todo cuando pensamos en una obra de largo aliento, que son tres novelas extensas. Eso no se hace fácilmente. Me gustaría que nos contara un poco, maestro, un poco su trabajo artesanal, en el sentido de qué hay detrás de los libros, porque es que yo noto que hay sobre todo un trabajo de investigación muy hondo, un trabajo de llegar a unos documentos, de llegar a unos testimonios, de llegar a unos materiales que quizá solamente se logra llegar a ellos con muy buen olfato y sobre todo con mucho tiempo. Me gustaría que nos hablara un poco de ese trabajo. Estoy pensando, por ejemplo, en el hecho de cómo construye usted un universo como el de Juan Roa, si no es a partir también de una serie de documentación que muy seguramente la encuentra. Voy a dar un caso con las crónicas de González Toledo en la revista Sucesos. Me gustaría que nos hablara un poco de esa artesanía, cómo usted llega a construir una personalidad de manera tan profunda como la de Roa, para darle incluso un protagonismo en ese caso, en su novela, y estoy hablando del Crimen del siglo. Claro. Yo escribí esa novela porque estuve esperando la novela que me contara a mí lo que había pasado con el asesinato de Gaitán. Había otras novelas como El Día del Odio, La Calle 10, el 9 de abril. No eran muchas en realidad, pero esas novelas realmente se aventuraban como por la periferia del hecho, sobre los antecedentes de la situación política y social del 9 de abril, sin meterse como por dentro de esa encrucijada que fue el asesinato. Esas novelas citaban sus historias en los barrios, en las plazas, en las calles, en las tiendas. La gente del pueblo, naturalmente, eran los protagonistas, y al final explotaban con el bogotazo, lo que llaman el bogotazo. Yo estaba esperando la novela que me contara a mí cómo era que había llegado ese día, por qué había sucedido, por qué. Ese era el misterio. El misterio para mí es una gran motivación para escribir, y eso fue lo que yo me propuse desentrañar al escribir la novela. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Roa Sierra estaba ahí? ¿Quién urdió ese asesinato? ¿Roa Sierra actuó solo o fue únicamente la mano asesina de una organización, de una conspiración? Escribí la novela sobre todo por la gran admiración que sentía por Gaitán y por esa fascinación que me atraía del misterio de la vida de Roa Sierra. Me atraía y me gustaba mucho la vida pública de Gaitán y la vida secreta de Roa Sierra, el héroe y el antihéroe. Ese es el contrapunto de la novela. Y arranqué de una premisa muy simple, que es la que conoce todo el mundo. El 9 de abril de 1948, un hombrecito pequeño, insignificante, desmirriado, apareció en la puerta del edificio Agustín Nieto, y al ver salir a Gaitán le disparó 3 veces por la espalda, asesinándolo. Eso fue lo que quedó grabado en la historia oficial del país, y de esa premisa arranqué yo
para escribir la novela. Y empecé a investigar. Esto era un océano de información sobre Gaitán. Sobre Gaitán leí todo lo que encontré. Los ensayos acerca de su obra en sus tomos políticos, sus discursos, crónicas, testimonios, biografías, documentales, la prensa de la época, muchísimo. Incluso reuní un anillado con muchos recortes de prensa, fotocopias, me fui para los periódicos, para El Tiempo y El Espectador, y organicé un buen volumen de recortes de prensa en lo que tenía que ver con la actividad de Gaitán entre mediados del año 47 y el 9 de abril. Busqué y encontré un directorio telefónico que en el 48 no había, pero sí en el 52, 53 ya había un directorio telefónico donde aparecían muchas direcciones y teléfonos de establecimientos públicos, oficinas, las direcciones de los cafés de la década del 40. Tomé nota de todo eso, con direcciones exactas. Fui a la casa donde dicen que nació Gaitán, uno de los 3 lugares donde dicen, pero que en la que más creo es el del barrio Egipto, que es una casa que todavía funciona como un pequeño museo, donde dicen que nació Gaitán. Y me convenía mucho porque a una cuadra, y esto ya es un azar novelístico, a una cuadra de esa casa estaba la casa donde sin lugar a dudas nació Roa Sierra. O sea que hay allí una especie de casualidad novelística, que el héroe víctima asesinado vive en una casa y a una cuadra nació, es decir, nació ese héroe y a una cuadra nació el antihéroe o el supuesto asesino de Gaitán. Yo tomé fotografías de esas casas, tomé fotografías de la casa donde vivió Gaitán hasta el momento de su muerte en el barrio Santa Teresita y en la casa donde vivió Roa Sierra después de trasladarse su familia del barrio Egipto al barrio Ricaurte, y donde vivía él con su madre en la calle Octava con carrera 31, y en la casa del lado vivía María de Jesús Forero. Ellos se conocieron desde que tenían la misma edad prácticamente, como 8 o 9 años. Se conocieron siendo vecinos. Lo que pasó fue que ella terminó casándose con un cartero muy joven, cuando tenía 14 años, y Roa, que parece que estaba enamorado de ella desde niño, siguió como en su despecho hasta que encontró el momento de abordarla cuando ella se separó de ese cartero y se quedó sola con 2 hijos. Entonces él le cayó encima y logró que lo aceptara como su amante en la casa, y de esa unión hubo tuvieron una niña que se llamó Magdalena. El 9 de abril Magdalena tenía 3 años. En todas mis investigaciones posteriores y mis búsquedas de directorios telefónicos, de testimonios posibles, de materiales posibles, traté de encontrar alguna huella, algún indicio de Magdalena, por ser la persona más joven de esa historia, y yo no encontré nada. De esa familia no encontré absolutamente nada, ni el menor rastro. Parece que después del asesinato de Gaitán, cuando se regó la falsa o verdadera noticia de que había sido Juan Roa Sierra el asesino, esa familia fue amenazada y tuvieron que buscar un exilio en algún pueblo, en alguna parte
fueron desplazados de su casa y desaparecieron. En todo caso, puedo contarte que la investigación fue muy grande. Estuve cerca de un año trabajando en ella para poder construir la ficción de Roa Sierra. Sobre Gaitán encontré todo, sobre Roa Sierra muy poco. Lo poco que encontré fue a través de unas entrevistas que hizo Ricardo Jordán Jiménez, el investigador a cargo del asesinato, nombrado por Mariano Ospina Pérez, el presidente, que entrevista a la madre, a los hermanos y a la exmujer, a María de Jesús Forero, para profundizar en su convicción. La de Jordán era que Roa Sierra había obrado por cuenta propia, era el único el asesino. Y según la respuesta de estas personas, pues al fin y al cabo son familiares y allegados, Roa Sierra, pues así como se dice, no era capaz de matar una mosca y era gaitanista además. La madre lo describe como un ser callado, silencioso, encerrado en sí mismo. Los hermanos que no lo querían mucho porque vivía siempre como al amparo de la madre, y ellos sabían que los pocos dineros que le daban a la mamá, algo de eso iba a parar a las manos de Juan, porque era un tipo como de malas, que tenía fama de vago, que no encontraba trabajo, etcétera. Pues con esos pocos indicios, frente al enorme caudal de información de Gaitán, yo vi la oportunidad de escribir mi novela al otro lado del espejo, desde ahí, desde el lado de adentro, desde el lado laberíntico y oscuro del misterio del asesinato de Gaitán, y me propuse escribirla desde el punto de vista del presunto asesino. Y eso es lo que hice, y a medida que avanzaba en la novela, pues los mismos indicios, la misma novela que yo iba escribiendo, me iba como alumbrando la novela, que es lo que pasa con lo que uno escribe. La misma novela te va abriendo el camino de la continuación. Para llevar a Roa Sierra, de alguna manera tenía que llevarlo hasta el 9 de abril, porque lo que sí es real, sobre lo que no hay ninguna duda, es que Roa Sierra estaba el 9 de abril en la puerta del edificio Agustín Nieto, con un revólver en la mano, cuando salió Jorge Eliezer Gaitán. Maestro, es que justamente lo que el escritor Miguel Torres nos está contando es justamente lo que uno siente cuando lee sus novelas, porque es como si uno estuviera leyendo más allá de todo ese universo narrativo que es tan, pues por un lado tan complejo, como el mismo maestro nos lo cuenta en su tejido, cómo lo construye a través de testimonios, de un trabajo documental muy serio y profundo, un trabajo de campo que hace que haga su propia cartografía de la ciudad, del centro de Bogotá. Con todo eso y el hecho del lenguaje, que en el caso del maestro Miguel es un lenguaje muy sutil, muy delicado, muy poético incluso, con todo uno parece estar leyendo al mismo tiempo un trabajo, digamos, sociológico, por toda la serie de detalles y de elementos que están al interior de la obra. Por ejemplo, en el caso del crimen del siglo, me parece increíble la manera como usted empieza la novela, porque la novela empieza precisamente con Roa Sierra, pero en las horas de la mañana, y si usted me lo permite, quiero leer solo un fragmento de ese inicio que me parece genial, porque es como si el escritor asumiera que a la 1:00 va a ser asesinado el personaje central de la obra, pero el personaje otro, que sería la antípoda o el antihéroe, ya tiene una mañana, ¿no? Y es en esa mañana del 9 de abril. La novela empieza con este relato. El viernes 9 de abril de 1948, en las horas de la mañana, un joven obrero sin trabajo llamado Juan Roa Sierra llegó al consultorio del astrólogo alemán Johann Umland Hertz con las agallas
con las agallas previamente infladas para no desfallecer cuando lo tuviera delante de sus ojos. Umlat estaba solo, pero al verlo Roa Sierra se dio cuenta de que su presencia no era bien recibida, algo raro en la conducta de una persona siempre afable y sonriente con él. La razón era simple: la sorpresiva aparición de Roa Sierra se le atravesaba al alemán como una mala espina con la visita de una dama cuya llegada esperaba de un momento a otro. Esa entrada de ese personaje a mí me parece genial, porque ya en esa entrada el propio Roa Sierra le va a contar al astrólogo que él tiene el propósito de matar a Gaitán más tarde. Claro, el astrólogo no le cree mucho, pero sin embargo queda ahí como la idea de que puede suceder. Ese comienzo en usted tiene, pues tengo que decírselo y se lo digo como un lector que admira precisamente esos comienzos, es contundente para entrar a la historia, como en la invención del pasado, el hecho de que un narrador llegue al lugar de los hechos, a rememorar que allí fue asesinado un personaje que para ese narrador es importante, y de pronto aparece una mujer muy bella, que de pronto va a servir de pretexto para construir la historia. Eso es muy fino, maestro, eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Por qué no nos habla un poco de esos procedimientos, esa capacidad suya de poder compenetrarse con una historia que inmediatamente el lector queda atrapado en ella? Sí. Pues lo que usted está diciendo, todo es muy bello, muchas gracias. Y de la noche a la mañana quizás no, pero de la mañana a la noche sí, porque yo escribo de la mañana a la noche. Pero, es decir, todo ese tejido, esa elaboración, es muy intuitiva. Yo tuve muchas dudas, muchos no, pero algunos esbozos de comienzo de la novela. La comencé en primera persona, narrada por Roa. La mañana del 9 de abril llegué al consultorio, pero no me quiso escuchar, pero yo tenía que matar a Gaitán, ¿qué tal? Pero había una gran cantidad de acontecimientos dentro de la posible historia que yo quería contar, que Roa no los podía contar. Lo mismo intenté que fuera Johan Ulanger el que contara la novela, pero ahí sí que era mucho más denso y más grande el terreno narrativo que él no podía contar. Por eso recurría al narrador omnisciente, y me pareció que en una historia donde los dos protagonistas mueren al final, lo cual es una desventaja para el narrador, porque muchísimas novelas tienen ese proceso de ir contando las cosas para llegar a un final quizás inesperado, en el cual el lector siente un gran asombro de ver cómo el narrador lo llevó hasta allá para descubrirle algo que quizás no estaba muy entrevisto, que es ese final sorpresivo que pueden tener muchísimas novelas. Aquí empecé yo contra todo. Primero, tratando de inventarle la vida a un personaje del cual conocía muy poco, y luego comenzando la novela por el crimen al que se llega al final. Entonces me planteé ese desafío. ¿Cómo voy a hacer para salir de este embrollo en el que me metí? Es el proceso, y ese es el proceso al que me vi enfrentado, a ver cómo lo podía resolver, y fui avanzando poco a poco. En principio me tuve como una especie de duda esquizofrénica, porque yo partí casi siempre, es decir, desde los inicios, de la convicción de que Roa Sierra no había matado a Gaitán, de que había sido señalado, pero no había sido el asesino. Pero ya en el terreno de la escritura, ya el personaje de un hombre que no mata a la víctima
ya perdió un poco de interés para mí. Que dije, bueno, pues, ¿cómo así? Entonces rememoré mucho a Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Raskolnikov comete un crimen, lo planea, asesina a la vieja usurera. Aquí dije, bueno, me voy a poner a contar la historia de un tipo que no cometió el crimen. ¿Qué interés puede tener eso? Entonces hice 2 columnas comparativas. En una puse a Raskolnikov y en otra a Roa, a quien llamé Raskolnikov. Y fui anotando las semejanzas y las diferencias de los dos. Eso me ayudó mucho a ir construyendo la novela. Sobre la base inventada como una artimaña por mí mismo de convencerme de que Roa Sierra era el criminal, porque para mí era más fascinante el personaje asesino que va planeando el crimen a uno que no lo planea y no lo ejecuta. Pero me pareció, avancé en esa proyección narrativa. Creo que invertí 60 u 80 páginas. Cuando llevaba una buena montaña de papel escrito, como primer lector de mi propia novela, me di cuenta que ese personaje que yo estaba creando no iba a ser capaz de matar a Gaitán. Entonces le quité el rótulo de asesino y ya resolví meterme por esos laberintos, esos terrenos brumosos del misterio del crimen, y me metí con los rumores, con las amenazas, con todos los comentarios que circulaban antes del crimen de Gaitán, en los cuales se hablaba mucho de que lo querían matar, de que era un año bisiesto, de que había organizaciones internacionales como el FBI, la CIA, la KGB, lo quería también matar porque había mandado a unos mensajeros a convencerlo de que se tomara el poder y Gaitán no había querido. La organización fascista que había en Colombia lo culpaba de comunista, los comunistas lo detestaban, le habían quitado su apoyo en las elecciones del 46, lo tildaban de fascista porque había estudiado en Roma y tenía toda la gestualidad de Mussolini, pero no las ideas. Esto ha sido algo que han aprovechado mucho sus enemigos. Entonces cualquiera lo podía matar, pero para llegar a ese momento yo tenía que meter a mi personaje por todos esos laberintos de posibles conspiraciones, complots, de gente que estaba planeando el asesinato, y eso fue lo que me propuse hacer ya, no como Roa Sierra asesino, sino como alguien que se vuelve un juguete en manos del azar, en manos de unos y otros, y así lo puedo llevar hasta el final, en el cual el 9 de abril, de una manera arbitraria, si se quiere, en la realidad, pero las novelas tienen permiso de ser todo lo arbitrarias que quieran, reúno a Roa y a los posibles otros asesinos, unos que lo quisieron contratar de chofer, otros como sicario, a otras complot que hay que rondan dentro de la novela, están allí presentes de una manera que yo convoco a todos los posibles organizadores criminales y asesinos de Gaitán en la carrera séptima con Avenida Jiménez, y dejo de una manera muy ambigua la participación activa de Roa Sierra como asesino, porque aparecen otros en ese momento, y aparecen los que lo querían contratar, aparecen
los que lo querían mezclar, los que lo querían insertar en ese delito, todos están allí, todos aparecen en ese momento. Entonces ese fue el final que encontré para ese crimen del siglo, en el cual casualmente el que muere primero es Roa, después muere Gaitán en la clínica central. Así que incluso algunos han dicho que el crimen del siglo es el de Roa Sierra, muerte Gaitán. Bueno, y de ahí después nace la novela de El incendio de abril. El incendio de abril, esa coral de voces. Incluso creo que esa es una de las grandes virtudes de la propuesta narrativa del maestro Miguel, la idea de no quedarse con una sola versión de los hechos, sino a partir de una serie de circunstancias, como novelista, pues con toda la libertad que el novelista se puede dar, pues lo que implica es la construcción de una serie de versiones, de memorias. A mí me interesa mucho eso en el sentido de pensar que justamente la novela, es el carácter ambiguo de la novela da para todo eso, y los personajes son los que finalmente soportan esa idea de que si Roa Sierra estaba solo en ese momento, en el incendio de abril, se ve mucho eso. Por ejemplo, el historiador siempre está hablando como de la presencia de otro personaje en el momento en que se asesina a Gaitán. Pensaba yo, maestro, si a usted lo influencia o tiene una distancia como novelista frente a las memorias de Gabriel García Márquez, que en uno de sus capítulos desliza la idea de que justamente Roa Sierra quizá no es el asesino, o si lo fue, no actuó solo, había alguien más, una especie de fauno, alguien muy elegante que estaba como arengando a la gente para que se asumiera finalmente que el responsable había sido Roa, mientras él podía escaparse en un auto lujoso. ¿Usted cómo observa esa hipótesis que plantea Márquez en Vivir para contarla, pensando sobre todo que él está asumiendo sus memorias y el tiempo en que estuvo allí casi como testigo del hecho también? ¿Comparte esa visión o le ayuda a enriquecer esa mirada, digamos, paranoica con respecto a lo que pudo haber pasado en ese momento? Pues mire, le confieso que no he leído el libro de García Márquez, Vivir para contarla. Tú te refieres a eso, ¿no? Es más, no sé de qué año salió publicado eso. 2002. ¿2002? 2002. Bueno, sí, casualmente fue el año en que yo comencé a escribir esta novela, pero no, así como otros libros de García Márquez no los he leído, pero ese es uno de los que no he leído. Ahora bien, naturalmente, pues un fabulador y confabulador literario como García Márquez puede hacer creer que lo que está contando como memoria, Vivir para contarla, es algo que se inventó también y que se asume como real, como lo que hablaba yo al comienzo de esta charla. Ese personaje de ese señor elegante que he sabido que es lo que él habla, que estaba en su pensión de la calle 17, porque obviamente es tan famoso el libro que se conoce, le hablan a uno lo conoce y lo admira incluso sin haberlo leído. En la realidad yo creo que es Virgilio Barco. Ya en mis investigaciones, él sí está y él figura que es el jefe de la policía de ese momento, vestido de civil. Se llama igual que el presidente de 30 años después, Virgilio Barco, y debe ser un familiar de Virgilio Barco. Yo en la novela pongo a ese Virgilio Barco, sugiero de una manera bastante ambigua que tiene que ver con el crimen de Gaitán. Hubo muchos comentarios y muchas conjeturas posteriores al crimen y una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que Virgilio Barco, que estaba en el Café El Molino, históricamente real,
en ese momento, frente al edificio Agustín Nieto, estaba ahí con otras personas. ¿Por qué estaba ahí en ese momento? Y García Márquez, no sé si tomará a esa persona o a otra, muy parecida a un señor que es jefe de la policía, pero vestido de civil, que está parado en la puerta del molino. Yo utilizo ese personaje también, pero ya le doy la característica de ser Virgilio Barco, el jefe, el director de la Policía Nacional. Entonces, creo que, es decir, uno lo que hace son especulaciones, adivinanzas, conjeturas, tejidos, uno teje y desteje construyendo la novela, y yo de alguna manera sugiero que ese Virgilio Barco tuvo que ver con algo de los autores intelectuales de ese crimen. Es más, después, muchos años después de incluso terminada la novela, he leído algunos comentarios, ensayos y escritos en el cual se menciona a Virgilio Barco como uno de los organizadores del crimen, pero han surgido muchos más, han surgido muchas más hipótesis, conjeturas acerca de eso. Eso hace que cada vez el misterio sea más hondo, entre más especulaciones haya, la verdad como que se aleja más y uno no sabe si eso está diseñado para ser así o es producto del azar. Pero el gran misterio del asesinato de Gaitán sigue hoy día en la impunidad y en el olvido y en la oscuridad. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Y con estos personajes que se movieron alrededor de él, porque aquí vino una comisión de la Tercera Internacional del Partido Comunista en la plena Guerra Fría, Rusia, que quería expandir sus ideas por todas partes, llegaban a Panamá y se regaban por toda América Latina, queriendo encontrar eco para su ideología, para los comunistas. La Tercera Internacional era una gran organización europea al servicio de la Unión de Rusia, de la Unión Soviética. Vinieron y parece que se entrevistaron con Gaitán para convencerlo de que tumbara a Mariano Ospino Pérez. Parece ser que Gaitán se negó rotundamente a ser parte de un complot para asesinar al presidente de la República. Primero pienso porque él no era un criminal, y segundo, y hay muchas más cosas, él no tenía necesidad de que Ospina Pérez desapareciera, porque él iba camino a la presidencia inatajable, es decir, no había quien lo atajara, y la única manera de atajarlo era asesinándolo, y eso fue lo que pasó. Pero entonces parece que esta gente que vino de la Tercera Internacional, que está en la novela, que están ahí en Rujich, no me acuerdo cómo se llaman, esos tipos, yo les doy una vida y los creo como personajes en realidad. Quizás tuvieran lo que tú mencionaste, un rencor, no como individuos, sino como pertenecientes a una organización ideológica como el comunismo, que quería vengarse de alguna manera del hombre que había rechazado su propuesta. Pero creo que no era él solo, ellos solos. Había más gente, es decir, se sabe que la CIA recién fundada, en el año 47 creo que fue, tenía la misión de detener el avance del comunismo en América Latina.
Esa era la misión más importante, y el 9 de abril era la conferencia panamericana para crear la OEA, Organización de Estados Americanos, pero cuya finalidad principal era detener el avance del comunismo. Por eso estaba aquí Fidel Castro como representante de las juventudes estudiantiles de Cuba, y había aquí un gran movimiento, un congreso estudiantil de estudiantes de América Latina, paralelo a la conferencia, y gente que admiraba mucho a Gaitán, muchísimo. Y la CIA estaba siguiendo a Gaitán, y hay un abogado norteamericano que se llama Paul Wolf, que demandó a la CIA para que desclasificara los documentos sobre Gaitán. Eran 13, aparecieron 2, los otros 11 dijeron que se habían perdido. En esos 2 documentos, la CIA narra cómo está monitoreando a Gaitán, y dicen que Gaitán está planificando el crimen del presidente con la ayuda de Rómulo Gallegos y tropas de asalto del ejército venezolano, cosa que al parecer era un absoluto invento, un montaje a los cuales estamos muy acostumbrados por todas partes, para desacreditarlo. Bueno, aquí estaba el FBI, estaba la KGB, estaba periodistas de todo el mundo en ese momento, y otra de las razones que dicen, ¿cómo va a ser posible que una organización vaya a matar a un líder de semejante importancia habiendo tanta gente del mundo entero, es decir, todos los reflectores puestos sobre Bogotá, sobre los acontecimientos, sobre Gaitán? Pues precisamente es el mejor momento para matarlo, por ese argumento. ¿Cómo va a ser posible que lo maten? Pues sí, era el mejor momento para matarlo, y culpar al comunismo, y culpar a movimientos izquierdistas, a intelectuales de otras partes, o a gentes que les conviniera culpar, de todas maneras, como lo hizo ahí mismo el gobierno de Ospina Pérez. Ahí mismo culparon al comunismo, y la derecha culpó al comunismo, y los norteamericanos culparon al comunismo, porque lo que querían hacer era detener el avance del comunismo. Es decir, yo no digo que lo hicieron así, yo no creo, no sé eso, si mataron a Gaitán, pero matándolo lograron detener el avance del comunismo y desacreditar el comunismo en América Latina. O sea que hay fuerzas oscuras muy claras y muy evidentes que intervienen en estos asuntos. Se sabe que el presidente Nixon directamente diseñó la caída de Allende en Chile, y la CIA es una organización de criminales, no lo estoy diciendo yo, hay muchos libros que lo atestiguan, que van viendo por todas partes del mundo cuáles líderes hay que eliminar y cuáles no, para que le sirvan a los intereses de los Estados Unidos. Entonces todo esto es un mar enorme de hechos, de comentarios, de conjeturas, de posibilidades, de hipótesis, que sobre el asesinato de Gaitán, que hoy día hacen que nosotros estemos aquí hablando de eso, que se hayan escrito algunas novelas, no tantas como se lo merece el tema, y eso sería una cosa a hablar, un tema muy importante. ¿Por qué hay tan poca obra artística alrededor de uno de los acontecimientos luctuosos más grandes de este país? Para mí son 3: la guerra de los 1000 días, el 9 de abril y la retoma del Palacio de Justicia. Estoy ya cambiando un poco el tema, pero sí quiero llamar la atención sobre eso. ¿A qué se debe que haya tan poca obra artística? Me refiero novela, cine, pintura, poesía, etcétera, sobre estos grandes acontecimientos que rompieron la historia. El 9 de abril inauguró el fracaso del siglo XX en Colombia, de la segunda parte del siglo XX, y lo remató la toma y retoma del Palacio de Justicia.
eso acabó con los pedazos que dejó el 9 de abril, porque ahí se desbocó el paramilitarismo, los falsos positivos, el narcotráfico, todo. Es decir, si aquí el Estado es capaz de llevar 2 o 3 mil soldados, helicópteros, y según parece, incendiar el Palacio de Justicia, aquí podemos hacer, como dijo Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. Todo está permitido. Hay dos cosas, maestro Miguel, que quisiera que ahondáramos un poco más. Lo primero es, lo quiero citar a usted de una entrevista que creo que concedió en Buenos Aires, donde toca el tema del misterio, que me interesa mucho, que volvamos a ese tema, y el tema del Palacio de Justicia a propósito de la invención del pasado, ¿no? Dijo usted en el 2013, el 9 de abril es un misterio en la oscuridad, en la penumbra, es un agujero negro de la historia. Gaitán se perfilaba como el gran estadista que iba a devolverle toda la fe y esperanza al pueblo, a los obreros, a los estudiantes, a la clase media. Él aglutinó a gente de diversas tendencias ideológicas, eso era algo nuevo. Y eso creó muchos problemas entre los dirigentes de las viejas familias rancias y aristocráticas del país. Y sigue usted en esa misma entrevista hablando de que ese misterio es el que le interesa. O sea, entiendo por misterio algo que no se resuelve del todo, que está allí como parte de una serie de versiones que cada autor a su manera las construye. Pues sabemos, usted lo hace desde todo un trabajo documental muy profundo, incluso en ese trabajo documental profundo, no sé si las fotografías de época le ilustran el trabajo. Pienso en las fotografías de Sadi González, por ejemplo. No sé si usted tiene en esa construcción de mundo, le da lugar a esas fotografías como especies de imágenes que usted vivifica para su historia y se mete en ellas. Estoy pensando en la película Confesión a Laura de Osorio, a propósito del 9 de abril, donde una fotografía al comienzo sirve para entrar en la historia. No sé si en ese misterio usted va hacia allá, hacia esa historia, construyéndola a partir de esos documentos, y si ese misterio lo tenemos que entender como algo que, si bien está apelando a la verdad, esa verdad no aparece porque todo está oscuro, porque hay demasiadas versiones, porque en el momento en que sucede el crimen de Gaitán, pues se celebra la conferencia panamericana, está lo de la CIA, este asunto conspirativo, el mismo hecho de que aparezca un astrólogo ahí como parte de ese universo de Roa, ese misterio va hacia allá, y por eso, digamos, el escritor libremente, si bien no resuelve el misterio, intenta de alguna manera descifrárselo al lector de ahora, al lector presente. Pues sí, para mí hay una gran motivación narrativa que es el misterio. Algo que desentrañar, algo que descubrir. Eso me motiva mucho para emprender la escritura de un libro. Y lo que pasa con Gaitán es que hay un gran silencio sobre eso. Quizás eso fue lo que dije en Buenos Aires, porque ese es un silencio, ese silencio oculta ese misterio, pero lo que encierra ese misterio es la verdad, porque tuvo que haber una verdad detrás de esa historia, pero nadie la ha dicho. Los culpables nunca fueron llamados a ser indagados. Se señaló a un culpable, a Roa Sierra, y así quedó sellado ese silencio del crimen de Gaitán para siempre. No sé si estamos condenados a vivir con esa expectativa de descubrir ese misterio, pero precisamente los misterios están o existen para que no se descubran, porque si no, dejarían de ser misterios.
Y entonces parece que en cierta medida para muchas cosas, para el arte, por ejemplo, el misterio es bien, es bueno, es una motivación. En cuanto, claro, este país es que este país es muy, en este país ha pasado de todo y todo está negado, pero el crimen de Gaitán sí enlutó el alma del país para siempre, y como lo dije, en la retoma del Palacio de Justicia, se acabó de despedazar todo. Volviendo a tu referencia sobre el material gráfico, naturalmente esa fue una de los materiales que más consulté también. Había mucho material gráfico en los recortes de prensa que reuní, en libros, en revistas ilustradas, El ocaso de una ilusión, creo que se llama un libro con fotos de Caicedo, de Caicedo o de Lunga, no sé muy bien, también de Manuel H. Rodríguez, fotografías, que eso es lo que uno más encuentra, una gran panorámica de fotografías, por ejemplo, sobre la destrucción del 9 de abril. Y hay sobre eso, lo que uno encuentra es esa inmensa caudal de estadísticas. ¿Cuántos saqueos hubo? ¿Cuántos incendios? ¿Cuántos de edificios destruidos? Lo que casi no cuentan son los muertos. Las cifras son abismalmente disímiles. Se habla de 200 el 9 de abril o de 5.000, ¿no? Las fotografías me sirvieron mucho para poder registrar narrativamente la ciudad. Lo que hice yo fue construir con mi memoria y con muchos testimonios y fotografías cómo era Bogotá, para poder destruirla el 9 de abril, y sobre todo con el incendio de abril. Y aquí también intervienen los pintores. En el incendio de abril estudié, miré detenidísimamente los grabados de Goya. En el 9 de abril hay descripciones de las cuales yo me guié por las fotografías. Hubo una exposición de Goya en la biblioteca Luis Ángel Arango, creo, en el Mambo, como hacia 2008, 2009, cuando yo estaba escribiendo la novela. Y yo me fui para allá y había un libro con la reproducción de todos esos grabados. Afortunadamente alguien me regaló ese libro, que era muy costoso, y lo miré muy detenidamente. Señalé en el libro cuáles eran los cuadros que quería yo reproducir en el recorrido de Ana Barbús, cuando ella busca a su marido en la noche, en los incendios, en los combates, entre los muertos, los heridos, en la oscuridad espantosa y tenebrosa de la ciudad que está iluminada por los incendios, los combates, los estallidos en la oscuridad de los balazos, la sangre corriendo por los ríos que formó el aguacero. Ese escenario espantoso que recorre ella. Algunas de las escenas, por ejemplo, cuando ella busca en los muertos a su esposo, que tiene esa cosa terrible que una persona siente cuando busca a un desaparecido, de querer encontrarlo y al mismo tiempo no querer encontrarlo, de querer encontrarlo cuando ve el cadáver tirado, pero cuando le voltea la cara no quiere que sea él, porque no quiere que esté muerto, de querer buscarlo en una montaña de cadáveres que hay a la salida de una iglesia, donde hay brazos asomados, cabezas tronchadas, pies que se asoman, para cuya imagen narrativa me basé en el Guernica de Picasso,
por ejemplo. Y en los de Goya, en muchos momentos hay una escena, y la llamo escena, en que hay unos soldados que matan a un perro delante del dueño del perro, lo matan con una bayoneta, y hay un grabado de Goya que es precisamente eso, un perro desangrándose en el piso. Eso, cuando la gente lo lee, quizás mucha gente no se va a remontar a Goya. Además, porque ya cuando va uno a hacer el retrato narrativo, tiene que cambiar de muchas maneras, porque uno no está haciendo exactamente el retrato. Ocurre como cuando uno toma una imagen de la realidad y la transforma en una ficción, pero el origen es eso. Y entonces tienes razón, sí me sirvió mucho el material, me sirvió incluso más el material gráfico y el material pictórico y de imagen que lo escrito, porque lo escrito realmente no me dio muchas luces a mí para escribir mis novelas, sino más que todo lo no escrito, lo que había que inventar, como La vida de Roa Sierra, como el 9 de abril en las voces de todos esos testimonios, de 70 testimonios, uno de ellos es el de Ana Barbús, buscando a su marido, el del final, porque esa novela son 3 partes, que son como 3 novelas distintas, enlazadas en una sola, que es El crimen de Gaitán, de donde al final de ese relato de Ana Barbús, que en vez de al marido encuentra un niño, Henry, que es una búsqueda también de esas búsquedas que hacemos nosotros los escritores, que lo puse Henry porque yo quería hacerle un homenaje a Barbús, a Henri Barbús, el autor del Infierno, que va a aparecer en La invención del pasado, y por eso me inventé primero al hijo, porque ese hijo venía de unos escritos, de unos bosquejos míos de hacía muchos años, que se llamaba Henri Barbús, como homenaje a Barbús, y lo meto en esta novela como Henry, y le invento una madre que se llame Barbús para que él se llame Henri Barbús. Estas cosas son muchas cosas que le pasan al escritor, pero que son parte del oficio, de entre los retazos de la realidad, de los sueños, de películas, de esbozos viejos que tiene, que a veces ni se acuerda de ellos, de retazos, todo ese es el gran mapa del cual uno se vale para escribir una novela, y siempre quedan muchas cosas por ahí regadas. Entonces, de ese final del incendio de abril, con Ana, con su hijo que se llama Henry nomás, se sabe, nace La invención del pasado, que para mí no es otra cosa que la historia del gran fracaso de Colombia, atravesada por varias historias de amor. Y llego a la conclusión, me di cuenta realmente hace muy poco, que lo que yo he escrito son unas novelas de amor, porque El incendio de abril es prácticamente una novela de amor, está basada en muchos testimonios de amor hacia Gaitán, o de quienes sufren la muerte de Gaitán con sus familias, sus esposas, etcétera. Ana Barbús buscando a su marido, que lo seguirá buscando en La invención del pasado. En El crimen del siglo, Roa Sierra, muchas de las acciones que acomete son consecuencia de que lo amenazan con matar a su mujer y a su hija, y por ese amor él hace lo que quiere o lo que debe o lo que tiene que hacer, obligado a hacer para aparecer el 9 de abril. Y en La invención del pasado, todos estos sucesos que le van ocurriendo a esta familia, que no son sucesos alejados de ellos, sino que los viven en carne propia, son atravesados por las historias de amor de uno y otro y sus vidas ocultas, porque cada personaje tiene una vida oculta, y estas vidas ocultas son como la locomotora que arrastra el tren de la historia que cuenta la novela. En ese sentido, maestro, y ya para ir cerrando, porque no queremos agotarlo más, del público, quería hacerle la siempre viva, maestro. Sí, como que quieres saber, porque yo no sé todo, pero ¿cuál es la pregunta? Perdón, es que yo
Ah, bueno, mire, todo, realmente el azar interviene mucho en la creación, y no creo que solo del escritor, sino de todo artista. Yo estaba el 6 de noviembre en la oficina de Mauricio Luna Bisbal, un abogado, calle 11, carrera séptima, es decir, en la esquina de la parte trasera del Palacio de Justicia. Tenía una cita con él a las 11 de la mañana y estaba ahí con él. De pronto empezaron a oírse unos estallidos, unos sonidos que no sabíamos a qué atribuir, y al asomarnos por las ventanas vimos que la gente corría, que los almacenes bajaban las rejas, que los carros aceleraban la velocidad, que la gente gritaba, que señalaban hacia la Plaza de Bolívar. Alguien encendió un radio después de pasados unos minutos y un locutor dijo que había un grupo guerrillero que no sabían cuál era, había tomado el Palacio de Justicia. Ese fue como el origen realmente de la Siempre Viva, porque yo estaba ahí, lo sentí ahí mismo, y esa noche siempre he buscado lomas para vivir, vivía en el barrio La Macarena, que es un barrio que queda en una loma, y desde allá en la noche se veía las llamaradas del incendio, terrible. Era horrible porque eran bellísimas al mismo tiempo, pero ahí adentro se estaba cocinando mucha gente, se estaba quemando mucha gente. Y en ese momento eso me tocó de tal manera, como nos tocó a todos los colombianos seguramente, que yo dije, yo tengo que algún día hacer algo sobre esto. Y ese momento se presentó, yo seguí leyendo mucho acerca de eso, de lo que pasaba, de lo que salía en la prensa, de los libros, de La Noche de Lobos, de Noches de Humo, de Olga Verán, del libro de Ramón Jimeno. Me entrevisté con Eduardo Umaña Mendoza, el abogado de los familiares de los desaparecidos. Él me ayudó mucho en la investigación. Y en el año 92 salió una convocatoria para montajes de teatro. Yo, como director del teatro local, me reuní con mi grupo, les expuse la idea que tenía y propuse hacer en esa convocatoria un montaje sobre la tragedia del Palacio de Justicia. Esa propuesta salió favorecida con otras 9 o 10 y fue cuando yo ya comencé la investigación a fondo y empecé el trabajo de la dramaturgia, etcétera. Nosotros no teníamos sala, pero teníamos una casa, no habíamos podido construir la sala, pero la sede local era una casa y yo no tuve otro remedio, afortunadamente, que montar esa obra en esa casa, o sea que había una escenografía para la cual inventé una obra y había unos personajes, unos actores para los cuales inventé los personajes. Entonces es una obra que nació al revés, pero así fue que se hizo La Siempre Viva. Y bueno, hay muchas más cosas, pero no me alargo más, pero eso fue la... Miguel, primero agradecerle a la Secretaría de Cultura que ha traído al maestro Miguel Torres, buenísima iniciativa. Pero bueno, hablando del crimen del siglo, quería preguntarle lo siguiente, es que pensaba yo, por ejemplo, en otra novela sobre crimen, que fue la de Leonardo Padura, la de El hombre que amaba a los perros, que es sobre el asesinato de Trotsky. Y hace poco también pude ver en una plataforma de estas digitales, en Netflix, lo del caso Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el que era candidato presidencial en México. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, digamos, en paralelo, es que, digamos, está la construcción del complot y del asesinato mismo, pero también la construcción del personaje, ¿no? Es decir, me llama mucho la atención que hay muchas similitudes entre Aburto, que fue el asesino de Colosio, y Roda Sierra, es decir, hay muchos de los calificativos que utiliza usted como introvertido, una persona pues con una realidad un tanto difícil, inclusive también el personaje de Aburto creo que vivía con su madre, ¿no? Y me pregunto, digamos, si
hablando pues de esta teoría del complot, ¿cierto? De si era un asesino, de hecho hay una novela de Elmer Mendoza también que se llama El asesino solitario, donde plantea la tesis de múltiples asesinos esperando al candidato. Entonces la pregunta es, ¿cree usted, por ejemplo, que paralelo a todo este trabajo del Departamento de Estado para evitar el comunismo, existía o existe la posibilidad de que se hayan inventado también un manual de magnicidas? Construir un personaje del magnicida, es decir, un tipo que tuviera unas ciertas características para poder además echarle la culpa, un tipo, ¿no?, con delirios místicos, por ejemplo, los mismos delirios místicos que tenía Roa Sierra los tenía Colosio y, por ejemplo, Mercader también, el asesino de, ¿no? Entonces, puede ser que los organismos de inteligencia de los poderes que dejó la Guerra Fría se hayan inventado esa figura. Y la otra pregunta es, ¿cree usted en efecto que el papá de Plinio Apuleyo, que estaba con Gaitán el día de su asesinato, tuvo algo que ver con eso? Pues, ¿que tuvo algo que ver con el asesinato de Gaitán? Bueno, una de las cosas que uno hace cuando está escribiendo una novela es que se vuelve detective. Pero eso ya en la realidad queda muy de para arriba. Uno es detective de la aventura que se inventa. Bueno, por ejemplo, el asesino de Trotsky fue enviado por Stalin para matarlo, como enemigo de él. Es decir, según Stalin se la quedó debiendo, siempre, por muchas razones que no entraremos a hablar acá. El asesino de Colosio también se supo después, creo que eso fue un asesinato de Estado. Generalmente los asesinatos son planeados de manera que aparezca un culpable que actúa como si fuera solitario, como el asesino de Lennon, que ese sí parece que lo hizo por su cuenta. Pero fíjese usted también el asesino de Lincoln, etc. Hay una, quizás hay como una corriente que lo arrastra a uno a pensar, y en este caso en lo de Roa Sierra, que haya una organización o varias o quién sabe cuáles o qué fusión de organizaciones se reúnen para planear el crimen de determinada persona. Por ejemplo, hay una sobre Gaitán que es la Operación Pantomima. La Operación Pantomima nace en Cuba, es decir, la historia de la Operación Pantomima nace de un ítalo gringo que aparece en El crimen del siglo, sin nombrarlo, es es apenas un personaje ahí con algunos indicios de que es agente de la CIA, pero en ningún momento se asegura eso. Este tipo, Maples Espíritu, cuenta en La Habana, según testimonios que se conocen y que reunió, creo, Arturo Alape, que él resulta detenido en La Habana, como en el año 60 por allá. Y parece que el gobierno cubano conocía algo de su participación en el crimen de Gaitán. Es una versión de lo que hay. Y en efecto, parece que Maples Espíritu se suelta a hablar como una catarata, quién sabe bajo qué condiciones, quién sabe cómo, y dice que sí, que en la Embajada de Colombia en 1948, que quedaba en la calle 12 con carrera octava o novena, habían armado como una especie de fortín conspirativo para asesinar a Gaitán, y eso se llamaba la Operación Pantomima, y a él lo llamaron para dirigir ese crimen.
lo llamaron, él era un agente de la CIA, y lo mandaron acá. Y él dice que estando ahí se reunió con otros agentes que estaban acá o habían llegado, ahora son de la DEA, pero el tiempo era de la CIA, y que buscaron quién podía cometer el crimen. Entonces alguien dijo, conozco a un individuo que es el perfecto para que mate a Gaitán. ¿Quién? Se llama Juan Roa Sierra. Según Mapa de Espíritu, llamaron a Roa Sierra, le ofrecieron no sé qué cantidades de dinero, de prebendas, sacarlo del país, etcétera, y de esa manera fue que se cometió el crimen. Esa es una de las versiones que hay. Hay otra de Plinio Apuleyo Mendoza que dice que el papá, Plinio Apuleyo Neira, quien iba llevando del brazo a Gaitán el 9 de abril, después fue interpelado varias veces por un señor, mientras él echaba sus discursos y del liberalismo y todo después de la muerte de Gaitán, y que Plinio Apuleyo Neira lo veía un tipo muy raro de gabardina y sombrero, y que se le grabó mucho ese rostro, porque siempre lo veía por ahí como si lo persiguiera. Entonces Plinio Apuleyo Mendoza, el hijo, cuenta que su papá le contó, esto parece otra novela, que había un señor que lo quería ver, que le había hecho saber a él, según me acuerdo yo, a lo mejor estoy inventando un poco novelísticamente esto, que lo quería ver porque se estaba muriendo. Entonces Mendoza Neira, el que salió del brazo con Gaitán el 9 de abril, fue por allá a una casa del barrio San Luis que estaba en ruinas, como esas ruinas que han quedado el 9 de abril, y en un cuartucho miserable de ratas y lleno de moho, y que donde caía el agua de la lluvia, había un hombre tirado en un colchón, que se llamaba Potes. Y Potes le dijo, doctor Mendoza Neira, gracias por venir, por atender el llamado mío. Dijo, bueno, y Mendoza Neira reconoció al hombre que lo había seguido por ahí en sus discursos y todo. Y le dijo, es que yo siempre he estado muy tentado a contarle a usted la verdad. Y ahora que me voy a morir, que voy a enfrentarme al juicio divino de Dios, no quiero llevarme la culpa que tengo. Doctor Mendoza Neira, yo maté a Gaitán. Entonces, esto ya sin micrófono o con micrófono, ahí surge eso también, el hecho de que cuando mataron a Gaitán hubo un cambio de revólveres, hubo un cuarto tiro. ¿Ese cuarto tiro para quién era? ¿Por qué no para Roa Sierra, que seguramente entonces fue quien disparó sobre Gaitán y lo querían asesinar para matar al criminal de una vez? ¿Quién sabe? Porque en Gaitán se encontraron 3 tiros, ¿no? El cuarto tiro no fue al cuerpo, como muchos aseguran que fue en el suelo que le disparó, porque ese cuarto tiro no se encontró. Ese cuarto tiro fue que alguien disparó a Roa Sierra o al que le disparó a Gaitán para matar al que asesinó pero como no lo pudieron matar, pues lo lincharon con la ayuda y el abucheo del señor elegante del que habla García Márquez, que está leyendo el periódico en la puerta. O sea que de esa historia, de ese crimen, nacen muchísimas conjeturas literarias, cinematográficas, pintores. Es paradójicamente un caudal de riqueza artística. Entonces, querido Juan Pablo, quién sabe, hay muchas más cosas acerca del crimen de Gaitán. El doctor López Mikkelsen, tan llevado a decir y a veces, bueno, no me voy a meter con él como político, parece que hizo un buen gobierno, etcétera, aunque con muchas propuestas sindicales y estudiantiles, dijo que era que Gaitán le estaba arrastrando el ala a María de Jesús Forero, la exmujer de Roa,
que parece ser que era una mujer muy atractiva, en realidad. Entonces ahí surgen varias cosas. ¿Cómo una mujer tan atractiva se deja seducir por Roa Sierra, que era un enano insignificante y vaciado y pobre? Y cómo un hombre tan importante como Gaitán va por allá a una barriada del Ricaurte para ver a una mujer que el único paseo que hará todos los días es ir a fiarlo del almuerzo en la tienda. Entonces eso fue un lío de faldas, por eso fue que Roa Sierra mató a Gaitán. Entonces ahí tienen todos ustedes, a quienes agradezco su paciencia de estar hasta este momento, mucho material para pensar en nuevas conjeturas acerca de Gaitán. Inclusive pues esa que habla García Márquez, que ese señor fue el que condujo todo, que es lo que también creo que sostiene Gloria Gaitán. Gloria Gaitán lo que dice, que es un poco frágil argumento, es que Mendoza Neira sacó del brazo a Gaitán para mostrárselo al asesino, para que le disparara. De donde surge la idea de que el asesino fue de frente a dispararle. Roa Sierra realmente, según muchos testimonios, estaba detrás. Gaitán salió dándole la espalda a Roa Sierra. Entonces parece que salió uno por delante, otro, en la novela sí figuran, y Gaitán se volteó para volver a entrar al edificio y ahí fue cuando le dispararon y le dieron los tiros por la espalda al voltearse. Y por eso después dijeron que Roa Sierra, como lo tenía de espaldas, lo había matado por la espalda. Y también hay rumores acerca de por qué aparece ese Potes. Sí, Gloria parece que ha dicho siempre que Mendoza Neira fue cómplice del crimen de su padre por envidia, porque la élite liberal no podía soportar la inteligencia, la estatura política de Gaitán. No podía, todos eran unos enanos, los reunían a todos y armaban una especie de clavito chiquito frente al gigante que era Gaitán. Entonces ella, según sospecha, aunque no ha mostrado nada como prueba, que él… Ahora, ¿cómo es posible que entrenen a un asesino y que alguien tenga que salir a señalarlo? ¿Por qué no se lo mostraron antes? Entonces quizás la teoría o la historia de Prina Puleyo es para borrar esa imagen que tiene el padre como cómplice del criminal que lo acusó Gloria. Esa es otra novela, esa es otra historia. Entonces, mi querido, el hombre que amaba a los perros, sí señor, Gaitán amaba las rosas que le regalaba la esposa. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Miguel Torres, a Rigoberto Gil y a ustedes por acompañarnos en este cafecón. La librería Centro Cultural nos está acompañando acá con los libros de Miguel Torres por quienes quieran adquirirlos y hacerlos firmar por Miguel Torres. Y bueno, pues la invitación para el mes entrante, para que estén pendientes a través de nuestras redes sociales en Secretaría de Cultura de Pereira, para un próximo invitado y un próximo cafecón. Bienvenido siempre a la biblioteca, muchísimas gracias.